Hello, hello amigos y amigas. Espero que estén bien en el día de hoy. Y hoy el tema se trata de los 10 billetes más caros que buscan los coleccionistas. Así es que quédense en pendiente y vean hasta el final de este video porque es sumamente interesante los miles de dólares que puede costar ciertos billetes. Pero empecemos con el número 10. Y esto tiene que ver con la número de serie que pueda tener un billete. Y para los coleccionistas, los billetes llegan a ser una mina potencial, ya que el valor real podría estar en el pequeño número de 8 dígitos, aproximadamente 1 pulgada por encima de la denominación. Y el número de serie puede ser la diferencia entre un billete normal de $100 y otros billetes para aquellos que saben qué buscar. Los patrones binarios, y estamos hablando de los números de serie, así es que le dicen que sería del 1 y 0, son los números de serie más buscados. Y un billete con números de serie de 00000 y al final un 1 podría valer hasta $15,000. Increíble, ¿verdad? Número 9. Los primeros 100 impresos son especialmente valiosos y se trata de manera diferente según la oficina de grabado e impresión. Los billetes están etiquetadas y divididas en diferentes bancos, por lo que ni una sola tendrá demasiadas billetes bajas valiosas. Y cuando digo bajas son los números bajos. Y algunos bancos permiten a los empleados sacar un billete de la pila y reemplazarla por la propia. Y los empleados y otras personas que trabajan en el banco, pues tienen este acceso cercano al dinero y son responsables de iniciar ese proceso de recolección. Otros números de serie valiosos pueden ser patrones, como el 4321 y vuelve 4321. También números sólidos. Ahora, diferentes números de serie atraen a los coleccionistas por muchas razones en Estados Unidos. Y estos serían los billetes que son todos número 7 y que son bastante populares. Y les diré una cosa, que en China los billetes con el número de serie que tienen todo 8 son bien populares allá en China porque son un símbolo de buena suerte para ellos y lo compran hasta como si fuera para regalar. Hablemos de otro número de serie que sería el 07 04 17 76. ¿Qué es ese número? Bueno, representa la fecha de la firma de declaración de independencia de los Estados Unidos. También otro número de serie que es bien importante es el 0911-2011, que eso fue la fecha cuando pasó el terrorismo allá en Nueva York, en Estados Unidos. Así es que ese número de serie lo buscan muchísimo. Y déjeme decirle que la recolección de billetes de banco pueden ser un pasatiempo, pues mira, costoso y no es tan conocido como la recolección de monedas, que es un pasatiempo popular de muchos. Sin embargo, el misprint, los que no están imprimidos correctamente, también pues llegan a ser como intrigantes y son bastante raros porque no suelen como que entrar en circulación. Sin embargo, los coleccionistas lo buscan mucho porque estos billetes llegan a ser hasta raros y pueden ser hasta más caras, especialmente si pasaron por la mano de una gran figura conocida. Pero vayamos al número 8. Y este billete se trata el de 1918 Alexander Hamilton, que es un billete de 1000. Y esta denominación, que es más alta de la serie de los 1918,
y que de hecho que se consideran coleccionables. También se emitieron billetes de 5,000, de 10,000, pero esos solo existen en los museos. Ahora, el billete de $1,000 que estamos viendo en pantalla es uno de un solo puñado de billetes bancarios que realmente muestra un signo de dólar que está en la parte posterior. Y existen muchos números de serie bajos para 1918 de estos billetes de $1,000. Y el número de serie realmente, pues mira, no agrega ningún valor adicional. Ahora, todas estas notas se valoran en función de su condición y del distrito de emisión. Los ejemplos más genéricos en condiciones de circulación, pues mira, se han estado vendiendo alrededor de $8,000. Y muchas de estas notas tienen la posibilidad de valer mucho más si están en condiciones XF o más. Pero vayamos al número 7. Y este billete que está en pantalla es el de 1929, el de Nueva Zelanda. Y la muestra de este billete es de 100 y del año 1929, que es un gran ejemplar. Y la nota, pues como se puede ver, es verde, oliva, en una impresión multicolor con un retrato del rey Maori Tao Yao a la derecha. No lo sé pronunciar bien, pero miren, se lo voy a poner ahora en pantalla. Y es una escena de Lakeland en dos maoríes en el reverso. Y bueno, cuenta con la fecha de producción y otras anotaciones en tinta en el margen y junto con una cancelación, pero se encuentra en condiciones fuera de circulación y es extremadamente raro. Vayamos al billete número 6. Y este billete es el de Dinastía Ming. Y la nota de gran formato es uno de los dos únicos ejemplares sobrevivientes, pues, que se conozca, ¿no? Y el otro permanece permanentemente en la colección de un museo. Obviamente considerado como uno de los artículos numismáticos más importantes de China para ser subastado en estos últimos años, que presenta cláusulas de obligación y falsificación en su centro, ofreciendo pues como si fuera una visión fascinante de las transacciones financieras de China para esa época medieval. Interesante, ¿verdad? Vayamos al billete número 5. Y este es el billete de 1,000,000 de libras. Y este billete verde es el número 7 de los 9 otorgados al Reino Unido. Aunque se cree que dos de las notas se entregaron más tarde como recuerdos a los respectivos secretarios del Tesoro de Estados Unidos y del Reino Unido en ese momento. Y fíjate, está en $115,000. Ahora vayamos al número 4. Y esto es como un billete raro australiano de 2 millones. Y fíjate, hicieron un total de 88,585 billetes de este banco de 1,000 libras y se imprimieron en 1914 y 1924 como parte de la primera emisión de 1913. También 52,600 de los cuales se lanzaron al público en general. Número 3. Y esta es el billete de 1882 y es un certificado de oro de $500. Y fíjate el precio, 2,4 millones, increíble, ¿verdad que sí? Y se ve bonito, fíjate, se ve muy bonito. Y se descubrieron algunos de estos billetes de banco que son como que raros en la parte posterior de un cajón de banqueros. Mira eso, que data de la década de los 1800. Y estos fueron considerados inútiles, por decirlo así, pero en realidad pues fueron valorados.
1.700 veces más que su valor original. Y esta colección en realidad es un certificado raro de oro de $500 de 1882 y uno de los primeros billetes impresos en Estados Unidos. Y este billete presenta el retrato de Abraham Lincoln en el lado izquierdo del billete. Pero vayamos al número 2. Y este billete de 1891, sello rojo de $1,000. Y fíjate, está en 2.5 millones de dólares. Increíble. Cada día va subiendo más, ¿verdad? Ahora, el billete de $1,000 impreso de 1891, que representa al mayor general George Gordon, y se vendió por 2.5 millones. Y también debido a las manos que habían pasado durante la historia, convirtiéndolo en uno de los billetes más caros del mundo que jamás se había vendido. Y vayamos al número 1, que son los que todos ustedes están esperando, que tiene un valor de 3.2 millones. Ese es el billete de 1890, el del Watermelon. Y este billete del Grand Watermelon de 1890 se convirtió por más del doble del récord anterior de la moneda antigua en del 2006, cuando se vendió, pero el récord se tomó temporalmente cuando se vendió este billete. Ahora, este billete se reclamó su título como el billete antiguo más codiciado. Pues mira, por ese precio que fue subastado, de hecho fue subastado aquí donde yo vivo, en Orlando, por 3.2 millones. Increíble, ¿verdad? Que mucho dinero tiene. Y este proyecto de ley es solo uno de los 2 conocidos que aún existen. Y es el único billete disponible para los coleccionistas. Así es que, qué triste, nada más hay, esa es la única disponible. Y el otro está en el Banco de la Reserva Federal en San Francisco. Así es que este billete de sello rojo recibió su apodo por la aparición de rayas de líneas verdes en el número de denominación, lo que lo asemeja al patrón de una sandía, ¿verdad que sí? Que parece una sandía, que en inglés le dicen watermelon. Y bueno, amigos, hasta aquí es mi video. Recuerden, amigos, que ustedes también pueden continuar enviándome sus cartitas al P.O. Box 722071, Orlando, Florida 32872, y lo están viendo en pantalla. Y si desea enviarme moneditas, que de hecho hoy me regalaron uno de África, precioso, o algún billete diferente que usted desea donar para yo preparar un video, pues mira, se lo voy a agradecer inmensamente. Muchas gracias por darme ese dedito arriba que lo necesito para continuar echando para adelante, como decimos nosotros, y seguir comentando y sobre todo compartiendo mis videos en sus redes sociales, que eso me ayuda inmensamente. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.